buenas tardes, bienvenidos a este primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García. En unos minutos damos inicio, bienvenidos todos, esperemos por favor que nos den las 16 horas, horario de este primer encuentro, por favor. Bienvenidos sean a este primer espacio abierto encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García, en esta primer semana del módulo 1 llamado las TICs en la sociedad o las tecnologías de la información en la comunicación. Ya miércoles 6 de abril de 2022, ya son las 16 horas, horario de inicio de este primer espacio de encuentro, espacio abierto con su asesora virtual. Esperemos que se conecten algunos compañeros. Bienvenidos.
Bueno, pues demos inicio a este primer espacio abierto encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Ivette Reyes García, una servidora. Les doy la más cordial bienvenida ya en la semana, al inicio de esta semana, el lunes 4 de abril, justo les mandaba ahí la bienvenida, mi presentación y mi video de bienvenida para ustedes, así como por supuesto los elementos de esta semana a entregar. También les colocaré cada inicio de semana un anuncio semanal. En el caso de este fue un anuncio semanal, más la bienvenida y presentación de una servidora, su asesora virtual, dentro de este curso de recursamiento del módulo 1, las TICs en la sociedad o las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad. Esta es nuestra primera semana y pues bienvenidos. Iniciemos este primer espacio abierto, encuentro con una servidora, recordando y conociendo el propósito de esta sesión. En este caso es explicar las actividades como los temas de la primera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto dar la bienvenida y presentación al mismo. Este módulo durante estas 4 semanas que vamos a desarrollarlo, el módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tiene el propósito formativo de que usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y por supuesto la participación en la sociedad del conocimiento. Vamos a ver, no, todavía no se incorpora nadie. Recuerden que aunque no se incorpore, no es necesario. Siempre es importante tener estas sesiones de espacio abierto, encuentro con una servidora, su asesora virtual, pero en caso de que no puedan por cuestiones de horario y demás, laborales, inclusive personales, no se preocupen, se coloca la grabación dentro de la plataforma y bueno, podrán ustedes revisarlo en el tiempo en que ustedes puedan desarrollar. Recuerden que tenemos 2 encuentros, espacio abierto con el asesor, cada semana. En el caso de esta semana y las que vienen, salvo la que viene, que es del 11 al 17, porque es directamente pues semana de vacaciones, semana directamente de descanso. Salvo esa semana, en estas 4 semanas que vamos a estar trabajando, vamos a tener 2 encuentros de espacio abierto con una servidora para que si tienen alguna duda o alguna pregunta de forma sincrónica, en ese momento la pueden realizar. De todas maneras, en este módulo, pues vamos a aprender a usar estas tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, pero también utilicémoslas como una forma de retroalimentación. Y bueno, recuerden que justo la forma de comunicación con esta asesora virtual es a través de nuestro correo institucional, el correo electrónico de una servidora en prueba en línea CEP es anaibet.reyes arroba prepa en línea medio cep.edu.mx y los foros aprendiendo que se encuentran dentro de cada semana y por supuesto la mensajería dentro de la plataforma, esta parte en donde, como podemos observar, pues en donde está el icono del globo para cuestiones directamente de comunicación privada, en donde ustedes si tienen alguna duda, sin problema, con gusto, les puedo contestar esa duda, ese comentario y bueno, ponerse en contacto directamente con una servidora es la forma más rápida y verás en que una servidora de pronto en el correo se pueden transpapelar algunos correos por la saturación de que llegan notificaciones de todos los trabajos entregados, pero mensajería es una forma rápida y efectiva para pues comunicarse con esta su asesora virtual
la maestra Naibet Reyes García. Y bueno, empecemos con los contenidos de esta semana número 1 dentro de la unidad 1 llamada Las tecnologías de la información en la sociedad. Esta primera semana de este módulo y dentro de este proceso de recursamiento inició el pasado 4 de abril, ahí me equivoqué, es 4, hoy es 6, miércoles 6 de abril, o empezó hace 2 días, lunes 4 de abril de 2022 y finalizará el domingo 10 de abril de 2022 a las 23:59 de la noche. Antes, un minuto antes de medianoche, se cierran todas las actividades de esta unidad 1 y obviamente de la semana número 1. Siempre recuerden revisar por favor las rúbricas, la forma en cómo se evalúa cada una de estas actividades que vamos a desplegar y revisar los elementos y características de la misma en esta sesión. Y bueno, los temas dentro de esta semana son justamente los medios de comunicación y cómo han evolucionado. Vamos a ver esta línea del tiempo que nos va a dar una idea mucho más completa y de las características de la evolución de los medios de comunicación. Recuerden que todos los seres humanos a lo largo del desarrollo de la humanidad pues han desarrollado formas de tratar de comunicarse, porque la comunicación es cohesión social, ayuda a que los seres humanos nos integremos. Hemos visto que a lo largo de la humanidad, pues la realidad es que pues no ha sido una forma directamente e individualmente nos dimos cuenta de que no podemos trabajar los fenómenos naturales, directamente los predadores nos hacían más débiles y estábamos solos. Y ya en comunidad y a través de la comunicación que proviene de comunión, de comunicarse, pues implicó justamente que el ser humano trabajara y se integrara en grupos y esos grupos desarrollaron cultura y la sociedad. Y una de las formas en comunicarse en el 5000 antes de Cristo, pues justamente es, y los antecedentes es en la pictografía, que es la forma de comunicación visual más antigua, que es justamente en donde los seres humanos que no tenían en ese momento un desarrollo de una estructura, de un alfabeto, de un lenguaje, en ese momento su forma de comunicación visual pues era pintar, dibujar lo que ellos en su momento veían y eso lo vemos justamente reflejado en estas pinturas rupestres, que es una forma de comunicación visual más antigua, donde se hacían representaciones de animales, la ubicación y los espacios en donde ellos cotidianamente se desarrollaban. En el 2400, la carta es un medio de comunicación escrito por un emisor remitente y el que envía a un receptor que es el destinatario. La carta es un medio de comunicación escrito por un emisor y enviado a un receptor. Normalmente el nombre y la dirección del destinatario pues aparecen al frente del sobre o en la parte de atrás y la dirección. El primer uso documentado de servicio de mensajería organizado es desde los egipcios en Egipto en el año 2400 a.C. y donde también hay evidencias de este sistema de servicio postal desde la antigua Persia, China, India, Roma, establecida aproximadamente en el año hace 1874 años. Ya mucho más adelante se desarrollan otros inventos para facilitar y mejorar las formas de comunicación. Uno de ellos es el fax, que surge en el año 1843. Es un inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain, que patenta la máquina de fax en el año 1847. Un 27 de mayo de 1843, perdón, 33 años antes de que Alexander Graham Bell inventara el teléfono.
Llevaron algunas décadas para que obviamente el fax tuviera un significado y un servicio comercial de fax llamado Pantelégrafos se abrió en su momento en las ciudades francesas en la ciudad francesa de París y de Lyon en el año 1865, pero los faxes no fueron tan exitosos hasta ya 1906, cuando los diarios comenzaron a agregar fotografías a través de el fax. Y el telegrama fue el 1 de noviembre de 1865, donde el ingeniero William Lee Stiles envió el primer telegrama en la historia en el mundo, en Colombia, y un telegrama es enviado como comunicación escrita rápida y puede ser ordinario o urgente, y el costo en ese momento tenía que ver palabras contenidas. Por cada palabra en el texto se cobraba. De hecho, si ustedes ven películas antiguas, por ejemplo, inclusive hay una película en donde en los años 50, se me viene a la mente la película de este Pedro Infante, donde él se va con su hermana a buscar fortuna y ver lo que en ese momento la vida de la ciudad y sobre todo la búsqueda de esta mejora en la vida de las personas que estaban atraídas por el medio del espectáculo, pues él les escribía o les mandaba mensaje a través pues directamente del telegrama y le decía, no, el costo por tantas palabras es tal, y pues él decide total decir, estamos bien, ¿no? Porque obviamente entre menos contenido tenía el mensaje, pues menor iba a ser el costo. En 1876, el telégrafo es un dispositivo que surge y se diseña para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Su inventor fue Alexander Graham Bell en 1876 en los Estados Unidos. Este dispositivo se caracterizó en una época de velocidad para la transmisión de datos y para la distancia que eran capaces. El teléfono es un visionario, el inventor fue Antonio Meucci, quien lo bautizó como teletrófono, entre otras invenciones, y durante muchos años Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell no fue, sino solamente el primero en patentarlo. Sin embargo, el 14 de enero de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución de 269 por la cual se le reconoció el invento del teléfono que había sido a Antonio Meucci y no a Alexander Graham Bell. Muchos teníamos esa idea o tenían la concepción, pero es en el 14 de enero de 1876 que se oficializa que el verdadero inventor es Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell. Él lo patentó y lo desarrolló para su industria, pero no lo inventó. En 1901, la radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de mensajes de audio a través de ondas de radio. Y Guglielmo Merconi fue el inventor italiano al cual se le atribuyó la invención de la radio en un principio, pero poco después se demostró que había usado 17 patentes de Nikola Tesla, y en 1943, por votación del Congreso también de Estados Unidos, se le da a Nikola Tesla la invención de la radio en el mundo. Para 1926, la televisión surge como un medio de comunicación que sirve para transmitir a través y por medio de corrientes eléctricas y las famosas ondas hertzianas la imagen en un objeto animado, y fue inventado en 1926 por el escocés John Logie Baird, quien efectuó la primera experiencia real utilizando dos discos, uno es el emisor y el otro el receptor, y las primeras transmisiones de televisión se lograron en los años 20 en Estados Unidos.
El computador surge a partir de las primeras computadoras en los años 30 y se desarrollan en 1941 con la Z3. Sin embargo, Harvard 1 es desde 1939 y el Mark I de Harvard es el que se considera uno de los primeros pues computadoras del mundo y es dentro de esta primera generación de computadoras, el Mark I de la Universidad de Harvard en los años 30. Para 1969, pues se revoluciona y desarrolla el Internet, aunque es importante decirlo, es un conjunto descentralizado de redes de comunicación y fue en los años 60, 70 que se empieza a desarrollar y el británico Berners-Lee es el que desarrolla lo que se conoce como el sistema de la famosa W y además de la utilización del IP, que es prácticamente el movimiento del HTTP y el protocolo de HTTP y el W lo que movilizan y facilitan esta transmisión de datos a través de la red de redes, el Internet. Para 1971 surge el email o el correo electrónico que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica, creando por supuesto en 1971 y desarrollado por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson, el correo electrónico. Él tiene un email. Para 1998 surgen motores de búsqueda, uno de los más importantes y conocidos es Google, que fue fundado en 1998, en septiembre de 1988, por Larry Page y Sergey Brin, y es una empresa prestigiosa que puede contactarte en todo el mundo. Y Google es una red social, pero sobre todo es un motor de búsqueda que nos facilita muchos de los elementos. YouTube, por su parte, es una red social y es un sitio que nos permite subir una cantidad de videos y es creado en el año 2005 por Chad Hurley, Steven Chen y Jaden Yawen Karim. En 2006 surge Twitter o Twitter y es un servicio de microblogging, no más de 140 caracteres, y fue creado originalmente en California en el año 2006 por sus fundadores Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams y Liz Stone. Y es una nueva forma de comunicación en donde millones de personas interactúan entre sí diariamente, retuitean a lo largo y ancho de todo el mundo y es fácil de compartir experiencias. En 2008 surge el famoso WhatsApp, que es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes que ha cambiado, que ha evolucionado, en su momento creado por la compañía, por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, y tienen acceso a WhatsApp más de 1.000 millones de personas. Como sabemos, WhatsApp, después Jan Koum y Brian Acton lo venden a Mark Zuckerberg, quien es justamente el creador y desarrollador de Facebook, que también es un gran gigante, que inclusive ha comprado servicios como WhatsApp, como Instagram y en su momento Messenger. ¿De acuerdo? Y bueno, continuemos. Estos son algunos de los elementos de la evolución de estos medios masivos de comunicación. También recuerden, los primeros medios, independientemente de los electrónicos, pues fueron los medios impresos. Los medios impresos son aquellos que tienen el papel como soporte, periódico, revistas, estamos hablando que en finales de los años del siglo XVI, XVII, XVIII surgen directamente los periódicos en Inglaterra, en Alemania, se considera pues la cuna del periodismo en Inglaterra. Posteriormente en el siglo XX se revoluciona y se perfecciona con directamente la producción masiva,
de estos elementos de forma obviamente impresa, los periódicos, las revistas, los libros o enciclopedias, y el documento de publicación diaria es el diario, que presenta información acerca de los acontecimientos recientes en distintos ámbitos, desde política, deportes, finanzas, espectáculos, entre otros. Estas son publicaciones periódicas sobre textos e imágenes, sobre varios temas, en el caso de las revistas, o sobre uno en particular. Es importante decir que el periodismo y el periódico como lo conocemos hoy, aunque es un elemento que surge desde el siglo XVII, finales del XVII, y se desarrolla sobre todo en el siglo XVIII y XIX, tenían como los grandes periódicos muchísimos contenidos de todo y se especializan y se dividen en secciones los periódicos que tenían publicaciones diarias, inclusive algunos de forma matutina y vespertina, porque recuerden que era el medio único de transmitir ideas y noticias. Conforme surgen otros elementos como otros medios de comunicación como la televisión, como la radio, como las revistas, pues también se empiezan a especializar. En el caso de las revistas, que son publicaciones periódicas cada 15, cada semana, cada mes, y contextos, nos permiten desarrollar imágenes y temas en particular, inclusive generar revistas especializadas en mecánica, en tatuajes, en N cantidad de temas, de acuerdo a las necesidades e intereses de los diferentes tipos de público. Otros elementos, por supuesto, son las obras literarias. Sin embargo, es importante resaltar que todo esto se debe a partir, por supuesto, de Gutenberg y directamente su innovación con la imprenta en los años 1600, porque esto permitió que se fabricaran y produjeran no solamente los libros, sino también una producción impresa de forma mucho más rápida, y de ahí el desarrollo de los periódicos, de las revistas de forma impresa, así como obras en las que se presenta información correspondiente a diversos campos del saber y de la humanidad, como enciclopedias y demás. En México existen periódicos y revistas que tradicionalmente imprimen aún sus ejemplares, como Excelsior, como El Universal, como La Jornada. En el mundo están Washington Post, Proceso, Letras Libres, The New York Times, entre muchísimos, El País, El Mundo, que desarrollan y siguen teniendo su área de publicación, pero que a partir de la necesidad y el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, pues les ha permitido, para tener mayor alcance a estos suscriptores, inclusive ya no solamente de forma impresa, que les llevaban el periódico en su casa o que iban y lo compraban con directamente su voceador, sino que ahora también las tecnologías de la información y la comunicación pues les ha facilitado el hecho de utilizar estas tecnologías para transmitir información no solo en su página, sino también constantemente tener la posibilidad de suscriptores y tener edición impresa y edición digital. Y con la aparición de estos recursos digitales, la mayoría de los medios impresos incluyen esta parte de digitalizar sus publicaciones o crear medios digitales. La ventaja de esta transformación es que pueden mantenerse en sus lectores informados y además aumentar su número de alcance, y con ello pues vencieron el hecho de que los medios impresos solo podían quedarse en cierto tiempo y espacio, y ahora inclusive existen periódicos como La Jornada que inclusive te permiten revisar periódicos de hace 5, de hace 10 años, y no solamente tendrías que ir a una hemeroteca y solicitar el periódico, sino ahora lo puedes encontrar en este acervo de forma digital. Y bueno, la ventaja de esta transmisión de información es que con ello vencieron justamente la parte de medios impresos, que solo podían inclusive lanzarse al día. Ahora vemos periódicos como El Universal, que cada 5 minutos te está actualizando las noticias para que tú
estés siempre informado de lo que está aconteciendo en el mundo como en el país. Y también en el contenido de esta semana número 1 están las bibliotecas virtuales, que hay algunos recursos que nos pertenecen a medios que no pertenecen a medios impresos y que ofrece una gran riqueza. Uno de ellos es la posibilidad de las bibliotecas virtuales. Ya no tienes que ir a estos lugares en donde están almacenados estos libros y clasificados, sino que tienes esta posibilidad de estas bibliotecas sin muros, como se les dice a las bibliotecas virtuales, muchas pertenecientes a instituciones que cuentan con virtuales físicas, pero que ante la necesidad y especialmente ante la necesidad educativa para estos estudiantes, docentes y administrativos también lo hacen público en general y tienen un acervo también digital aparte del acervo físico en estas bibliotecas. Por ejemplo, algunas de las ligas son, como ustedes pueden observar en los materiales de esta semana, la Biblioteca Vasconcelos, la de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima de casa de estudios del país, por supuesto, las bibliotecas del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en España, la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, y así podemos enumerar N cantidad de bibliotecas que tienes la posibilidad de acceder, inclusive realizar no solamente acceso a las bibliotecas digital y ver el acervo que tienen, sino inclusive hacer visitas guiadas o visitas más bien virtuales, como son la Biblioteca de Londres, la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, que es una de las más importantes a nivel global, en fin, entre muchas. Por supuesto, la Universidad Veracruzana y la Biblioteca Digital Mundial. Así, puedes también acceder en línea y gratuitamente a los documentos que resguarda la Hemeroteca Nacional de México, que se encuentra en Ciudad Universitaria, inclusive la Biblioteca Digital, entre otros. Hay algunos servicios como los que nos ofrece la Real Academia de la Lengua Española, RAE, concretamente su directorio o diccionario en línea, el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, uso y sinónimos del español, y también incluye para México acceso al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Entonces, es estas bibliotecas sin muros, bibliotecas virtuales, que nos permite inclusive hasta descargar, en el caso de la biblioteca de la UNAM, algunos libros o algunas otras actividades. Y bueno, es importante reiterar que el Internet, que es uno de los temas dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, pues la Internet, el desarrollo de las telecomunicaciones y por supuesto el desarrollo técnico-científico, lo que nos ayudan a que estas tecnologías de la información y comunicación existan. El Internet es una red informática que permite que te interconectes y de forma descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. ¿Qué quiere decir esto? Que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí, sin importar el lugar que se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. A estos servicios de Internet que se proporcionan encontramos los siguientes: el acceso remoto entre computadoras o Telnet, el correo electrónico servicios SMTP, la transferencia de archivos como son servicios FTP o el PSP, y lo comentábamos que desarrolló este inglés Lee, World Wide Web, conocida como la WW, que funciona bajo el protocolo HTTP. La conexión de redes de trabajo ha permitido crear en todo el mundo y es un tipo de herramienta que puede utilizarse para trabajar, estudiar o compartir con los amigos. Así el Internet o la red de redes es un gran almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla para conocer,
entretener o vincular a personas sin importar el lugar físico en el que éstas se encuentren, ya que nos acerca o, de algo lejos a algo más cercano. ¿Qué es un programa informático software y para qué es? El programa informático software permite el acceso a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios y también filtran y eliminan los elementos nocivos que podemos encontrar archivos en formatos de video, de texto, de audio o imagen. Todos los navegadores o motores de búsqueda tienen un espacio o ventana en la que se escriben las palabras claves que se están buscando y el navegador busca y despliega el tipo de resultados en donde se encuentren y en este motor de búsqueda o buscador. Es importante que analices y selecciones la información que consideres pertinente. Hasta el momento ningún navegador es capaz de seleccionar, sino que muestra todo lo que se encuentra y por ello nosotros tenemos que aprender a ver cuál es lo más viable y lo más confiable del Internet, ¿de acuerdo? Recuerden que los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos diseñados para la búsqueda de información almacenada en diferentes formatos como páginas web, archivos de videos, documentos de texto, entre otros, localizados por supuesto en el Internet y la búsqueda se hace mediante palabras o frases clave para rastrear y por supuesto anexar la gran cantidad de información, indexar que se encuentra disponible en la red. Los buscadores más usados son Google, Bing, Yahoo, pero existen muchos más. Los buscadores o motores de búsqueda se han convertido en una herramienta para fácil acceso a la información que se incorpora día a día a la red y que sirve para que podamos realizar tareas académicas y labores, así como encontrar entretenimiento. Aunque recuerden que Internet es muy grande, es bastante fácil encontrar lo que necesitas, pero también es importante que aprendamos cómo en el siguiente video pues nos dan consejos para principiantes de Internet y sobre todo para la depuración de información viable y confiable. Revísenlo por favor. También tenemos que existen tipos de buscadores generales y académicos. Los generales están pensados en tipos de públicos que brindan acceso a contenidos muy visitados, lo cual no siempre es confiable. Su criterio se basa en el número de usuarios que han consultado este contenido, más no en la viabilidad de la fuente. Y los tipos de buscadores académicos son para realizar búsquedas más serias y especializadas como Google Académico, Realic, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que son mucho más especializados y también con mayor confiabilidad y reputación. El correo electrónico o email es un espacio virtual para el intercambio de mensajes en donde se transmite a un destinatario en busca de una respuesta y estos pueden contener imágenes, fotos, tablas, emojis, etcétera. Y en el ámbito laboral el correo electrónico es usado frecuentemente, es un tipo de comunicación asincrónico, o sea, no en ese momento estás conectado, te están contestando de forma sincrónica, sino asincrónica. Yo puedo mandar un correo hoy y la persona lo puede ver el día de mañana o lo puede ver hoy en la noche y me va a contestar. Obviamente genera una comunicación, sí, pero no es instantánea o sincrónica como se conoce, como lo sería, por ejemplo, una videoconferencia en ese momento en donde todos están interconectados, aún en espacios separados, diferentes, pero están conectados de forma sincrónica. En el caso de un correo electrónico es un tipo de comunicación asincrónica porque no está instantáneo, sino que tarda algunas horas, minutos hasta que la otra persona revise eso. Hoy este medio de comunicación, el correo electrónico, es una forma escrita que se ha convertido como una necesidad para cualquier estudiante u organización, especialmente si el programa es virtual, como en el caso de Prepa en línea CEP.
Espacios virtuales creados por un grupo de personas que se encuentran para conversar funcionan sin coordinar o moderar, en general sin agenda o un tiempo sincrónico. Los chats son espacios útiles para informar y entablar una conversación, conocer, identificar malentendidos e inclusive en las asignaciones de tarea, precisar los detalles de una instrucción. Rafael Serrano, este autor, nos explica en su tesis que puede servir el chat para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya sea enmascarados con sus nicknames o apodos, o los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace del chat un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal, nos lo dice Serrano 2003. Y bueno, es importante decir que a lo largo de este material vamos a ver diferentes aplicaciones como Endom, donde nos manejan justamente las formas como la guía de Word para que nosotros empezamos a utilizar y a aprender a utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación. Y nos menciona también en esta semana número 1, en esta unidad, las TICs en la sociedad, pues que estos antecedentes vienen en la historia de la humanidad y podemos ver cómo han evolucionado a partir de las formas de comunicación y sus dispositivos tecnológicos. Por supuesto, desde la invención del alfabeto hasta la llegada del Internet, el objetivo es estar innovando, pero también ejerciendo una comunicación eficiente y eficaz, donde el uso de la información ha permitido desarrollar formas de comunicación que van transformando a la humanidad y a las sociedades. En los últimos 200 años, las invenciones tecnológicas permitieron el intercambio de información. Las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, se han convertido en dispositivos tecnológicos que modificaron radicalmente nuestra manera de aprender, conocer, hacer y, por supuesto, convivir. Antes tenías para que hablar con un amigo o una amiga, tenías que ir y verlo. Actualmente ya lo puedes hacer de forma en un chat, en WhatsApp, puedes hacer inclusive una videollamada, puedes llamar por teléfono. Y es por eso que estas tecnologías de la información y de la comunicación han permitido este intercambio más eficiente y constante de comunicarnos. El correo electrónico ejemplifica también las innovaciones tecnológicas, pues recuerden que en su momento surge, sí, con los egipcios, pero sobre todo se desarrolló en el siglo XIX y XX para que llegaran las cartas a familiares que vivían en otra ciudad y podrían pasar días, meses o inclusive años, como sucedía en las cartas enviadas en su momento de España a América o viceversa, y de China a Europa. Las tecnologías de la información en la sociedad no solamente han ayudado al desarrollo de la comunicación entre los seres humanos, la rapidez y la inmediatez en sus formas de comunicarse, sino también nos han ayudado al desarrollo de tecnologías en la educación, en la vida, en el hogar, en las llamadas desarrollos de tecnología de las cosas, ¿no? Y de los celulares, de las tecnologías de las cosas me refiero a los teléfonos inteligentes, pero también por ejemplo, a dispositivos como Alexa, como aparatos que te ayudan, inclusive la televisión es inteligente y ahora inclusive tú le dictas que cambie a qué canal o qué información quieres que te busque, y igual los celulares y hasta las computadoras. Entonces estas tecnologías se han aplicado en la sociedad, en los hogares, pero también se ha desarrollado para la educación. Y ahora se puede hablar tanto en educación tradicional, presencial, con la presencia de un profesor en el aula, como la educación a distancia y de educación virtual. Aprender sin la presencia del profesor, inclusive sin estar en el aula. Este es un ejemplo. Ustedes pueden ver la grabación, aunque no necesariamente estén en este espacio o compartiendo de forma sincrónica en esta videoconferencia,
Si ustedes ven la grabación, pues van a poder acceder a estos contenidos y apoyarse para el desarrollo de sus actividades de esta semana dentro del módulo. Entonces, también estas tecnologías se han aplicado en la educación y han ayudado a desarrollar modelos híbridos o 100% en línea. En el caso de los híbridos, en donde hay una presencia del docente, pero también hay un trabajo 100% virtual. Y en la educación presencial podemos constatar el impacto que tienen los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, cuando utilizas una computadora para hacer la tarea o la forma en que los maestros imparten su clase con videos, presentaciones digitales o utilizando internet o en la manera en que pueden buscar, encontrar y manejar información a través de la web y conocer las herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y utilizarlas en el labor diaria, pues es una tarea de los docentes, pero no solamente de los docentes, sino también sirve para que los estudiantes tengan una mejor educación, más eficiente y eficaz, y también convivir mejor entre personas y aprender colectivamente. Y bueno, estos son algunos de los elementos de los materiales de esta semana. Les pido por favor que los revisen, que los lean. Todos les van a servir justamente para las actividades formativas como a las integradoras de estas semanas. Y bueno, en esta semana, que empezó el pasado lunes 4 de abril de 2022 y cerrará este domingo 10 de abril de 2022 a las 23:59 de la noche, se tienen que entregar las siguientes actividades. La actividad integradora 1, buscar información. Actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. Las dos actividades formativas. La actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, donde tienen 2 intentos y se queda la calificación más alta. La actividad formativa 2, procesador de texto, donde también tienen 2 intentos, que recuerden, cierran todas las actividades de esta semana 1 el domingo 10 de abril a las 23:59 horas. Y la preparación para el aprendizaje en línea, que es un cuestionario que ahorita hablaremos de él, ejercicio de práctica uso del teclado, la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, donde tienen 3 intentos. Primero empecemos a explicar la actividad integradora 1, buscar información. Lo que ustedes tienen que entregar es una tabla en un documento de procesador de texto en la que identifiquen los diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y uno digital, 3 fuentes de información confiables acerca del uso de las TICs en la sociedad. ¿Cómo lo realizaré? Pues leerán con atención las instrucciones, descargar el documento fuentes de información que se les proporciona en la plataforma. Después de que lo realicen y que llenen el mismo, recuerden que lo deben de nombrar. Importante que coloquen las nomenclaturas como se indica, ya que de lo contrario es algo que se les califica y que se les baja la calificación si no colocan la nomenclatura solicitada en cada actividad integradora. En este caso, en la actividad integradora 1 es sus apellidos paterno y materno, guión bajo, su primer nombre. Si tienen más de 2 nombres, recuerden solo colocar el primero, y M01, S1, A y 1. En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, tienen que entregar un documento elaborado en procesador de texto y otro documento en hoja de cálculo. Es decir, en esta actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs, tendrán que subir un archivo de Excel y un archivo de Word, es decir, una hoja de cálculo y una hoja de procesador, y un archivo de procesador de texto, en donde van a incluir con los datos solicitados una conclusión sobre los resultados y las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo lo realizarán? En una hoja de cálculo y otra en un documento de procesador de texto con la siguiente información: año, hogares en México que cuentan con computadoras y hogares en México que cuentan con conexión a Internet.
En ambas tablas agreguen una columna a la derecha con el título Hogar en México con computadoras, pero sin internet. Y en ambas tablas, una en Word y otra en Excel, coloquen el número de hogares en México con computadora pero sin internet por año. Y en la última columna realiza la resta de hogares en México que cuenten con computadoras menos el número de hogares que cuenten con conexión a internet por año. En el Excel puedes restar los valores de las celdas de la forma en que se muestra en el video que se les indica y busquen información sobre la importancia del internet en la sociedad actual y consulten mínimo 2 fuentes distintas y recuerden verificar la confiabilidad de esas 2 fuentes de información. A partir de la información consultada en ambos documentos, en el archivo de Word y en el Excel, generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México y coloquen las fuentes de información. En ambos documentos, de acuerdo con su experiencia, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de hojas de cálculo en la elaboración de tablas? ¿Para qué tipo de tareas utilizarías la hoja de cálculo? ¿Y para qué tipo de tareas utilizarías el procesador de texto? Una vez que realices los documentos, uno en Word y otro en Excel, o uno en procesador de texto y el otro en hoja de cálculo, coloca el siguiente nomenclatura. Para el archivo de Word serían tus 2 apellidos, guión bajo, tu primer nombre, guión bajo, M01S1AI2, guión bajo, Word. Y para el Excel, tus 2 apellidos, paterno y materno, guión bajo, tu primer nombre, M01S1AI2, guión bajo, Excel. Ambos archivos los cargan y lo suben dentro de la actividad integradora 2 para que una servidora pueda calificarles ambos trabajos. Recuerden cargar los 2 archivos a la plataforma, pues de lo contrario, pues está incompleto su actividad. Y bueno, la siguiente actividad a entregar es la actividad formativa 1, llamada búsqueda de información confiable. Recuerden, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Entonces, para ello les pido que estudien y lean los diferentes materiales de esta semana y de esta unidad 1, las TICs en la sociedad. La actividad integradora 2, uso e impacto de las TIC en la sociedad. Me regresé, ahí está. La actividad formativa 2, procesador de texto, igual es que realicen una actividad automatizada donde tienen que hacer este examen automatizado y donde se queda la calificación más alta y también tienen 3 intentos. Recuerden, tanto actividades integradoras y formativas, las actividades integradoras y formativas de la semana 1 cierran este domingo 10 de abril de 2022 a las 23:59 horas, un minuto antes de medianoche. Tomen sus precauciones. Preparación para el aprendizaje en línea es importante decir que es un cuestionario que tiene el objetivo de conocer el nivel que tienen para cursar estudios de media superior en la modalidad en línea y la información que proporcionen nos permitirá a Prepa Línea CEP ofrecerles un mejor servicio educativo acorde a sus necesidades. Este cuestionario pueden resolverlo durante las 4 semanas del módulo y estará disponible las 24 horas del día. Sin embargo, es importante que lo resuelvan desde esta primera semana para que veamos cómo están, para conocer qué nivel tienen para cursar estudios de media superior. Este directamente cuestionario, actividad, tiene un tiempo aproximado para que ustedes se demoren en contestarlo entre 15 a 20 minutos. Sin embargo, puede tomarse el tiempo que ustedes consideren necesario. Este cuestionario, preparación para el aprendizaje en línea, les pido por favor que lo resuelvan, que lo realicen, pues estas respuestas que nos proporcionen serán tratadas de manera confidencial y nos ayudarán a mejorar como Prepa en Línea CEP.
Es importante que contesten completamente el instrumento y que lo hagan con honestidad, y las respuestas que proporcionen servirán para optimizar las acciones de Prepelínea CEP, y donde solo tienen una opción y una posibilidad, si solo un intento para facilitar y para responder este cuestionario llamado Preparación para el aprendizaje en línea, trayectoria académica y mejorar tu aprendizaje. Entonces, por favor, recuerden, este cuestionario se contabiliza en la participación individual dentro de la ponderación de la materia, ya que en tu opinión nos ayuda a mejorar el servicio educativo que brindamos en Prepa en Línea CEP, donde solo tienen un intento permitido, y te pedimos que respondan esos cuestionarios con honestidad, y donde todas sus respuestas serán confidenciales, y pues tienen desde hoy para hacerlo hasta final del módulo. Evalúenla, ya que pues nos facilitará y mejorará. El ejercicio llamado de práctica uso del teclado evalúa la velocidad con la que escribes en el teclado. Para ello te comparten una tabla en la que puedes orientar acerca de la rapidez de cómo lo haces, y es posible que esa sea la adecuada para ti. Este ejercicio es de práctica y no es necesario que se suba ningún documento o evidencia en la plataforma, únicamente es un ejercicio para que ustedes mejoren y practiquen su tiempo en teclado. La actividad socioemocional es un PDF interactivo que les pido descarguen y que llenen, ya que no lo van a subir a la plataforma. Sin embargo, la descarga de este PDF interactivo sí les va a ayudar a contestar el cuestionario socioemocional. Por ello, la importancia de que ustedes plasmen sus respuestas en ese PDF interactivo. Sobre el documento pueden desarrollarlo o inclusive imprimirlo y responder a mano. Y la responden en la hoja para exponer sus reflexiones. Deben de ver el video de la sesión videograbada, ya que en él se dirige la reflexión sobre el tema, y a su vez se permitirá completar lo que les solicito, recuerden, para el cuestionario socioemocional. Y por favor, responde el cuestionario de actividad socioemocional, el cual consta de un cuestionario con el que probarás los conocimientos que contribuiste en tu PDF interactiva actividad socioemocional. Recuerden que este ejercicio tiene un valor en su evaluación y solo estará disponible esta semana número 1. Le reitero, una vez que ustedes descargaron este PDF en actividad socioemocional, ahí llenen, este les va a servir para que puedan responder el cuestionario socioemocional, en donde igual tienen 3 intentos permitidos, que está abierto desde el lunes 4 de abril y cerrará este domingo directamente 10 de abril 2022 a las 23:59. Ojo, si ustedes me dicen, maestra, después puede hacerme una extensión de las actividades, yo te digo sí, pero únicamente en algunas actividades integradoras. Lo que es actividades formativas, cuestionarios socioemocionales, yo como asesora virtual no te puedo dar extensión. Y por ejemplo, si son foros, en ningún foro, si es una actividad que vamos a tener, una actividad que es foro, en esos foros yo no te puedo dar extensiones en estas semanas, en estas 4 semanas. Recuerden que puedo darte una extensión en la semana 1, 2 y 3, pero en la semana integradora, que es nuestra semana 4, ahí no hay extensiones de ningún tipo en esas actividades de proyecto integrador y semana y foro integrador, por el cierre de la actividad. Entonces, por favor, si ustedes de pronto no pueden entregar alguna actividad integradora que no sea foro, con gusto se las puedo recibir fuera de tiempo, pero no pueden ser más de 3 actividades que ustedes entreguen atrasadas. Entonces, por ello, les pido por favor que entreguen sus actividades en tiempo y en forma. Importante decirles, tenemos un receso académico de una semana, únicamente es una semana, que es del lunes 11 de abril de 2022 al domingo 17 de abril de 2022. Solo es esa semana de receso académico, y ya para el lunes 18 de abril de 2022
pues será nuestra segunda semana de este módulo 1, las TIC en la sociedad, ¿de acuerdo? Y bueno, si no hay alguna duda o comentario, pues eso sería todo de mi parte. Le reitero la bienvenida y las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, la maestra Ana Iberríez García. Por supuesto, les exhorto a que participen en el foro aprendiendo, compartiendo los documentos, las bases de datos, las bibliotecas que utilizaron. La mensajería dentro de la plataforma, los mensajes son de gran importancia para estar en contacto. Y pues nuevamente bienvenidos a este módulo de recursamiento 1 llamado las TICs en la sociedad. Es una oportunidad importante, aprovechenla, entreguen las actividades. Estoy a sus órdenes dentro de mis mensajes, dentro de la mensajería de plataforma para cualquier duda y por favor entreguen las actividades. Estoy para apoyarlos y ayudarlos, por favor. Entonces, pues bienvenidos nuevamente, un gusto estar con ustedes y pues estoy a sus órdenes, ¿sale? Espero tengan una excelente semana de receso, de vacaciones, que recuerden que es solamente del lunes 11 al domingo 17 y ya nos veremos sin problema la semana del 17, del 18 en adelante, que será la segunda semana. Este es nuestro primer espacio abierto encuentro con su asesora virtual el día de hoy, miércoles 6 de abril, y nos veremos mañana, jueves 7 de abril, pero a las 21 horas del horarios de la Ciudad de México, para que si tengamos este segundo espacio abierto el día de mañana, encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, y que si tiene alguna duda o cualquier cuestión, pues ahí me lo hagan saber. De todas maneras, las grabaciones las dejo directamente en la plataforma para que ustedes revisen las grabaciones tanto del primer espacio, que es hoy, y el segundo espacio. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Que tengan excelente semana. Suban sus actividades integradoras, formativas. Y pues hasta pronto. Descansen. Bye.